Francisco entiende entonces que la geopolítica es una forma de praxis pastoral, pero una praxis que anticipa lo que sería la vida si se asume desde la justicia y la misericordia. Una vida que se asuma desde procesos de humanización que lleven entonces a que los pueblos y sus culturas no padezcan las grandes enfermedades que hoy viven, como son el hambre, la inequidad, la injusticia, la incapacidad o inhabilidad que tienen para un desarrollo y un bienestar de todos sus habitantes en razón de la imposición de formas de vida, de maneras financieras y de modos culturales que se permean como los normales y los casi únicos existentes y legítimos en el mundo. El principio entonces fundamental de Francisco en esta praxis es partir de entender que nunca debemos dar nada por perdido. Así lo dice en una entrevista a Antonio Spadaro. Dice lo siguiente el Papa: se trata de no considerar jamás a nada ni nadie como definitivamente perdido en relaciones entre las naciones, los pueblos y los estados. Ciertamente esto es algo muy duro en el momento en el que se gesta un proceso de diálogo o negociación en caso de conflictos o cambios de rumbos y horizontes en el caso de políticas públicas mundiales, pero este principio es fundamental para entender el rescate del valor de la política como mediación para solucionar no solo conflictos, sino para la búsqueda del bien común internacional. No dar nada ni nadie por perdido. En este énfasis se revela a su vez una posición pastoral en la que la Iglesia ya no se entiende más como aquella que ha de ocupar espacios de poder, privilegios y posiciones dentro de la sociedad en razón de su ser institución histórica, sino aquella que ha de estar como pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra, padeciendo lo que estos padecen y luchando por lo que estos anhelan y logrando así la transformación y la liberación justa para todos. En Paraguay, en la visita apostólica que realizó a Sudamérica, afirma que el modelo alternativo de la comunidad cristiana, cito, debe insertarse y encarnarse en la experiencia nacional de los pueblos y discernir acerca de la acción liberadora o salvífica de la Iglesia desde la perspectiva de los pueblos y sus intereses. Es así como en esta visión geopolítica pastoral, los pueblos ya no son considerados recipientes o destinatarios de un proyecto externo, sea este político o religioso, en el caso de considerar a la evangelización como mero dar contenidos a un recipiente, que en este caso sería un determinado pueblo. En este modelo, la encarnación es el principio básico para entender el respeto por los pueblos y sus culturas, porque la encarnación es la dinámica mediante la cual la Iglesia se inserta y asume las maneras de vivir, de hablar, de pensar, de discernir de los pueblos en los que vive y con los que se hace pueblo en medio de ellos. Así también podemos recordar que para Francisco la noción de pueblo tiene distintas dimensiones, ¿no? Está la noción de pueblo de Dios, que es la Iglesia entendida así. Está la noción de pueblo-nación, que es la inserción de nuestra vida, de cada uno, individual, personal y colectiva, dentro de la construcción de una nación, de un proyecto de país. Y está también la noción de pueblo fiel, que es aquel pueblo que en su mayoría es pobre y que vive desde su fe
lo cotidiano en todo sentido, desde lo político, lo económico, lo social, lo religioso. Y en esta conjunción de los pueblos, el pueblo de Dios, la iglesia, no puede no vivirse desde su inserción y encarnación como pueblo fiel en el marco de un pueblo-nación y en función de la construcción de ese pueblo-nación. De otro modo estaríamos diciendo que la iglesia vive en una burbuja en cada uno de nuestros países y que los países tendrían una dinámica y un proceso completamente distinto y separado de lo que sería el interés de la iglesia. Pues en este modelo el interés de la iglesia debe coincidir no solo con el interés de cada individuo, como así lo llama a realizar la Gaudium et Spes, sino que también debe coincidir con el interés de esa mayoría que anhela y lucha por vivir en un país, en una nación con bienestar y con futuro. Y en este sentido, en Bolivia, durante ese mismo viaje apostólico a Sudamérica, el Papa dice, cito, hay que buscar la conjunción de sus pueblos y culturas. Eso es, conjunción. Eso que a mí me gusta, dice el Papa, es el poliedro, la figura del poliedro. Y esto significa una forma de convivencia donde las partes conservan su identidad, construyendo juntas una pluralidad que no atenta, sino que fortalece la unidad. La Iglesia, como parte de una nación, está llamada a reconocer a las otras partes y junto a ellas, o sea, en conjunto, trabajar por el bien común, por el bien en el que todas esas partes han de participar porque de ellas serán beneficiarias de esa realidad que se construya. De tal manera que la geopolítica pastoral de Francisco no solo busca la inserción con un fin religioso, sino con un fin intercultural y por tanto promoción y liberación de esas realidades en las que vivimos. La interculturalidad es otro de los ejes pues, de esta geopolítica pastoral y es interculturalidad para hacer ver que no podemos limitarnos a la pluriculturalidad. No basta con reconocer la existencia de muchas formas culturales dentro de una misma realidad, conviviendo. Un país que tiene distintas culturas y en razón de esas distintas culturas podemos hablar de espacios que sean reconocidos. Pero esa pluriculturalidad tiene que avanzar, y es ahí donde está la dimensión pastoral de la geopolítica, hacia la interculturalidad. Es decir, que en la medida en que logremos, a través de los esfuerzos pastorales, sociales, políticos, económicos, una interacción entre las distintas formas culturales existentes en nuestros países y a la vez entre los países, entre ellos mismos, pues estaremos promocionando y realizando una liberación realmente integral. Porque no basta con dar espacio y reconocer que el otro tiene su espacio, si no logro una relación, una interacción, una vinculación y así forjar relaciones con ese otro que es distinto a mí. Es lo que podemos llamar también la simbiosis intercultural y es lo que realmente nos llevará a un crecimiento en humanidad basado en la fraternidad universal. La fraternidad universal no es un concepto utópico o idealista, sino que se arraiga en esta construcción de la interculturalidad. Es un modelo ciertamente alternativo, pues no es el modelo dominante, es un modelo que a la vez pone en cuestionamiento los modos pastorales y políticos como hemos visto la realidad global y como hemos asumido nuestra época, pero es el modelo que no atenta a uniformar, a homogeneizar y a imponer, sea por la vida religiosa o doctrinaria, sea por la vida económica o financiera, o sea por la vida política e ideológica.
De esta manera, en Paraguay, el Papa también nos recordó esta importancia de recuperar las identidades locales para poder propiciar la interculturalidad. Dice él lo siguiente: es necesario algo fundamental, una identidad. Una identidad. Por ejemplo, yo pienso en el diálogo interreligioso donde representantes de las diversas religiones hablamos, nos reunimos a veces para hablar diversos puntos de vista, pero cada uno habla desde su identidad. Yo soy budista, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy católico, pero cada uno dice su identidad, no negocia su identidad. Continúa el pontífice explicando cómo se da a la vez este diálogo en el ámbito social y no solo en el interreligioso. Dice lo siguiente: estamos hablando también de un diálogo social, el amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. Esa es la identidad. Yo desde esa identidad voy a dialogar. Si yo voy a dialogar sin esa identidad, el diálogo no sirve. Además, el diálogo presupone y nos exige buscar esa cultura del encuentro. Un encuentro que sabe reconocer que la diversidad no solo es buena, sino que es necesaria. Con estas palabras, Francisco nos muestra cómo el camino de lo que es el reencuentro entre las culturas, o el camino del diálogo, o esta cultura llamada del encuentro, es siempre la búsqueda de la interculturalidad, del forjar relaciones entre las personas de distintas culturas que habitan en un espacio común, de crear vínculos entre maneras de pensar completamente distintas, pero que conviven en espacios comunes, sean espacios locales o sean espacios globales, sea entre personas que viven en un mismo país, pero que pertenecen a culturas distintas, o sea entre países que conviven en este mundo global, pero tienen sus identidades y sus formas de pensar y de accionar distintas. Uno de los que influye en este pensamiento sociocultural y la importancia de generar procesos pastorales que tiendan a transformar la realidad social, política y económica es Lucio Gera, con su teología de los procesos históricos y las vidas personales. Y es que se trata de fomentar para Francisco procesos, dinámicas, es decir, que las acciones geopolíticas, sean gestos, sean palabras, buscan dar cabida a procesos que se inicien, a dinámicas que se pongan en marcha y que a la vez, siendo procesos y dinámicas, respeten al proceso de cada uno dentro de ese proceso mayor que se da entre las partes. Esto es algo fundamental para una geopolítica si quiere romper con ese modelo impositivo y uniformador, es decir, una geopolítica que busque la diversidad desde el respeto a los procesos y a los tiempos que estos lleven. Y esto en el fondo implica aquel principio con el que iniciamos: la convicción profunda, a la vez ética e imperante, de no dar a nada ni a nadie por perdido en ningún proceso geopolítico, así como en ningún proceso de diálogo personal, social, económico, religioso, entre los pueblos y sus culturas, entre las personas que habitamos en un espacio, entre las distintas maneras de ser y de pensar.